La aventura comenzó en un caluroso día de verano en Australia. Mi pasión por lo desconocido me había llevado a recorrer el mundo, y ahora, impulsado por historias susurradas en rincones oscuros de tabernas y en páginas polvorientas de libros olvidados, me encontraba en la tierra de los canguros y los koalas. Pero no eran estas criaturas típicas las que me atraían, era el yobie, una bestia de leyendas aborígenes, un ser que desafiaba toda lógica y conocimiento científico. La descripción del yobie variaba en los relatos, algunos decían que era una bestia peluda y bípeda, similar a un yeti o un sasquatch, pero las historias que capturaron mi atención describían algo mucho más extraño. Según estas, el yobie era un híbrido aterrador entre un lagarto gigante y una hormiga, con una mandíbula poderosa y ojos que brillaban con una inteligencia casi humana. Estas descripciones pintaban una imagen de una criatura que era una pesadilla viviente, capaz de acechar en la vastedad del outback australiano, emergiendo de noche para alimentarse de lo que encontrara, incluidos, según algunos relatos, humanos desprevenidos. Con una mochila cargada de suministros, cámaras, cuadernos y mapas, me adentré en los confines de los bosques australianos. Los primeros días estuvieron marcados por una mezcla de emoción y tensión. Cada ruido, cada movimiento en la periferia de mi visión, me hacía pensar que había encontrado a la criatura. Pero solo eran canguros curiosos, o el viento moviendo las hojas de los eucaliptos. Cada noche, montaba mi tienda de campaña en un claro, encendía una pequeña fogata y repasaba las notas del día, tratando de encontrar patrones o pistas que me llevaran a mi objetivo. Las estrellas brillaban sobre mí, un recordatorio de lo pequeño que era en este vasto y antiguo paisaje. Pero lo que realmente me mantenía despierto no era la vastedad del cielo nocturno, sino el temor y la anticipación. ¿Qué pasaría si realmente encontraba al yobie? ¿Estaba preparado para enfrentar a una criatura que, según todos los relatos, era un depredador formidable? La excitación de la caza se mezclaba con un miedo primitivo, una sensación de estar jugando un juego peligroso cuyas reglas apenas comprendía. Y entonces, una noche, mientras revisaba mis mapas bajo la luz parpadeante de la fogata, escuché un sonido que heló mi sangre. Un crujido en la oscuridad, algo grande moviéndose entre los árboles. Por un instante, mi mente racional intentó encontrar una explicación lógica. ¿Un animal nativo, tal vez? Pero algo en mi interior sabía que no era tan simple. Algo extraordinario estaba ahí fuera, en la oscuridad del bosque australiano, y yo estaba a punto de encontrarme cara a cara con ello. El amanecer me encontró con los ojos fijos en la oscuridad, donde la noche anterior había percibido aquel crujido ominoso. A pesar de la falta de sueño, una energía renovada me impulsaba. Tomé mi equipo y me adentré en la espesura, decidido a descubrir la fuente de aquel sonido. Los primeros rayos del sol se filtraban a través del dosel de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo del bosque. Cada paso que daba estaba cargado de anticipación. Me movía con cuidado, consciente de que cualquier rastro podía ser la clave que buscaba. Fue entonces cuando las vi, huellas. Eran grandes, mucho más grandes de lo que cualquier animal nativo de Australia dejaría. Estaban profundamente impresas en la tierra, como si un peso considerable las hubiera hecho. Tenían una forma extraña, no como las de un canguro o cualquier otro mamífero. Eran más bien como una mezcla grotesca de garra y pezuña, con marcas que sugerían una anatomía tanto reptiliana como insectoide. Mi corazón latió con fuerza, estas huellas no pertenecían a ningún animal conocido por la ciencia moderna. Sacando mi cámara, comencé a documentar meticulosamente cada huella. Medí su tamaño, su profundidad, y tomé notas sobre su posible dirección. La emoción me embargaba. Estaba en el camino correcto, las huellas eran frescas, quizás de la noche anterior. ¿Era posible que el yobie estuviera tan cerca? Seguí el rastro, que me llevó más profundamente en el bosque. El terreno se volvía más difícil a medida que avanzaba, con densos matorrales que parecían no haber sido perturbados por humanos en décadas, tal vez siglos. Cada tanto, las huellas desaparecían bajo la densa vegetación, pero siempre reaparecían, guiándome como un misterioso mapa hacia lo desconocido. A medida que el sol se elevaba en el cielo, el calor se intensificaba, y el aire se llenaba del sonido de los insectos y el ocasional grito lejano de un ave. Sin embargo, bajo estos sonidos cotidianos,
había una quietud, una sensación de que algo estaba observando, aguardando en silencio. Después de varias horas, llegué a un claro donde el rastro parecía desvanecerse. Las huellas conducían a un pequeño arroyo y luego, nada. Como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. Busqué en los alrededores, esperando encontrar más pistas, pero no había nada más. Frustrado, pero no desanimado, me senté junto al arroyo para descansar y reconsiderar mi plan. Era claro que estaba tratando con una criatura inteligente, posiblemente consciente de que estaba siendo seguida. Necesitaba cambiar mi estrategia, ser más astuto. En ese momento de quietud, mientras el agua murmuraba y las hojas susurraban con la brisa, supe que estaba en el umbral de algo grande. Algo que podría cambiar mi vida para siempre. Con renovada determinación, volví a mi campamento para prepararme para lo que vendría después. El juego del gato y el ratón había comenzado, y yo estaba más decidido que nunca a descubrir el misterio del Jovie. El atardecer cayó sobre el bosque como un manto, y con él, una sensación palpable de expectación. Después de mi encuentro con las enigmáticas huellas, cada sombra parecía albergar secretos y cada rincón del bosque se sentía cargado de posibilidades no reveladas. Preparé mi campamento con una sensación de urgencia, ansioso por lo que la noche podría traer. Mientras el cielo se oscurecía, encendí una pequeña fogata. Las llamas crepitaban, proyectando un círculo de luz que se sentía como un santuario en la inmensidad oscura del bosque. Preparé una cena sencilla, pero apenas podía concentrarme en la comida. Mis pensamientos estaban en el Jovie, en las profundidades del bosque, en la posibilidad de un encuentro. La noche avanzó, y con ella, una quietud sobrenatural se asentó sobre el área. Los sonidos habituales de la naturaleza parecían haberse silenciado, como si todas las criaturas del bosque estuvieran conteniendo el aliento. Decidí apagar la fogata, necesitaba todos mis sentidos alerta, sin la distracción del fuego. En la oscuridad total, me recosté en mi tienda, cerrando los ojos, pero manteniendo mis oídos agudamente atentos a cualquier sonido. Pasaron horas, y justo cuando comenzaba a cuestionar mi estrategia, ocurrió. Un crujido sutil, casi imperceptible, resonó en la lejanía. Mi corazón se aceleró. Permanecí inmóvil, escuchando. Otro crujido, esta vez un poco más cerca. Algo grande se movía entre los árboles, algo que caminaba con un cuidado deliberado, casi como si estuviera al tanto de mi presencia. Recogí silenciosamente mi cámara, dispuesto a capturar cualquier evidencia. Los crujidos continuaron, aproximándose lentamente. Cada nuevo sonido parecía confirmar que no era un animal común. No, esto era algo diferente, algo más grande, más pesado. Entonces, en la distancia, vi una sombra moverse. Era demasiado grande para ser un canguro o cualquier otro animal nativo. Mi respiración se agitó, pero me obligué a mantener la calma. Esto era lo que había venido a buscar. La sombra se detuvo, como si estuviera olfateando el aire. Me pregunté si podía detectar mi olor. Estaba a unos 50 metros de mi tienda, una distancia considerable, pero en la oscuridad del bosque, parecía peligrosamente cerca. En ese momento, sentí el peso de mi situación. Estaba solo, en medio de un bosque australiano, posiblemente a metros de una criatura desconocida y potencialmente peligrosa. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mi curiosidad superaba mi miedo. La figura se movió de nuevo, desplazándose con una gracia que parecía imposible para su tamaño. Era cautelosa, metódica, casi como si estuviera buscando algo o a alguien. Me pregunté si sabía de mi presencia, si me estaba acechando. De repente, un sonido distinto cortó la noche, un chillido agudo y aterrador, no humano, pero tampoco completamente animal. Resonó a través del bosque, llenando el aire con una urgencia primitiva. La sombra se detuvo abruptamente, luego se alejó a gran velocidad, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí, en la oscuridad, preguntándome qué había sido ese sonido, que había asustado a la criatura. La adrenalina todavía corría por mis venas. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo, que estaba en el umbral de un descubrimiento significativo. Pero con la partida de la criatura, la normalidad pareció regresar al bosque.
Los sonidos habituales de la noche se reanudaron, como si nunca hubieran cesado. Me quedé despierto hasta el amanecer, reflexionando sobre lo que había experimentado, sabiendo que la verdadera caza había comenzado. El amanecer trajo consigo una mezcla de temor y emoción. La experiencia de la noche anterior había sido aterradora, pero también había encendido una llama de curiosidad insaciable en mí. Con la primera luz del día, salí de mi tienda, decidido a explorar el área donde había visto la sombra y escuchado aquel inquietante chillido. El bosque, bañado en la suave luz del amanecer, tenía un aire de calma, como si los eventos de la noche anterior hubieran sido solo un sueño. Pero yo sabía que no era así. Armado con mi cámara y una determinación renovada, seguí la dirección en la que había visto desaparecer la sombra. Mientras caminaba, me mantenía alerta a cualquier señal o rastro que pudiera indicar la presencia de la criatura. El suelo del bosque estaba revuelto en algunos lugares, como si algo grande hubiera pasado por allí. Seguí estas marcas, cada vez más convencido de que estaba en el camino correcto. De repente, al cruzar un pequeño claro, la vi, la bestia, el Jovie, justo como lo había imaginado, pero aún más imponente en persona. Era una criatura enorme, que superaba los 2 metros de altura, con una piel que parecía una mezcla entre escamas y cuero. Sus ojos, profundos y penetrantes, me observaban con una inteligencia que me heló la sangre. Por un momento, ambos nos quedamos inmóviles, observándonos. El Jovie parecía tan sorprendido de verme como yo a él. Su mandíbula era masiva, llena de dientes que recordaban a los de un reptil, pero había algo en su postura que sugería una agilidad y destreza casi felina. Sacudí mi asombro y levanté lentamente mi cámara, capturando este momento increíble. El Jovie, sin embargo, no parecía interesado en quedarse para una sesión de fotos. Con un rugido que resonó en el aire y sacudió el suelo, la criatura se abalanzó hacia mí. En un instante, toda mi curiosidad científica se desvaneció, reemplazada por un instinto de supervivencia puro. Corrí. Corrí con una velocidad que no sabía que poseía, impulsado por el terror puro. Podía escuchar al Jovie detrás de mí, sus pasos pesados sacudiendo el suelo, su respiración fuerte y pesada llenando el aire. Salté sobre raíces y esquivé árboles, mi mente concentrada únicamente en escapar. No me atreví a mirar atrás, sabiendo que cualquier segundo perdido podría ser mi perdición. El bosque se convirtió en un laberinto verde y marrón, un escenario borroso por mi carrera frenética. En algún momento, el sonido de la persecución comenzó a disminuir. No me atreví a parar o incluso a reducir la velocidad hasta que estuve seguro de que había perdido a la bestia. Finalmente, agotado y jadeante, me detuve, apoyándome en un árbol para recuperar el aliento. Miré hacia atrás, hacia el camino por el que había venido, medio esperando ver al Jovie emergiendo de entre los árboles. Pero no había nada, solo el silencio del bosque y el leve susurro del viento en las hojas. Me deslicé hasta el suelo, mi cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Había encontrado al Jovie, había confirmado su existencia, pero a un costo casi mortal. En ese momento, tumbado en el suelo del bosque, me di cuenta de que esta criatura era mucho más de lo que había anticipado. No era solo un sujeto de estudio, era un depredador formidable, y yo había invadido su territorio. Mientras el sol ascendía en el cielo, marcando el inicio de un nuevo día, sabía que mi búsqueda del Jovie acababa de comenzar. Pero ahora, era una búsqueda no solo impulsada por la curiosidad, sino también por la necesidad de entender a esta criatura, para evitar que otros corrieran mi misma suerte, o peor. Tras el encuentro con el Jovie, mi percepción del bosque cambió drásticamente. Ya no era un mero espectador en busca de pruebas de una leyenda, ahora era una presa en el territorio de un depredador formidable. Con esta nueva realidad pesando sobre mí, me levanté con dificultad, decidido a regresar a mi campamento y replantear mi estrategia. Mientras caminaba, cada ruido del bosque me ponía en alerta máxima. El crujir de una rama, el susurro del viento entre las hojas, incluso el distante canto de un ave, todo se convertía en una posible señal de peligro. Mis sentidos estaban en su punto más agudo, mi mente trabajando a toda velocidad. Pero nada me preparó para lo que sucedió a continuación. De repente, un estruendo atronador rompió la quietud del bosque, seguido por el rugido ensordecedor del Jovie.
Giré sobre mis talones justo a tiempo para ver a la enorme criatura emergiendo de entre los árboles, sus ojos ardientes fijos en mí. Sin tiempo para pensar, volví a correr. La adrenalina inundó mi cuerpo, cada músculo se tensó al máximo en mi desesperada carrera por la vida. El Jovie estaba justo detrás de mí, cada paso que daba retumbaba como un trueno, cada respiración suya era un rugido feroz. Salté sobre troncos caídos, esquivé arbustos espinosos y me abrí camino a través de densas malezas. El Jovie era implacable, a pesar de su tamaño, se movía con una agilidad sorprendente, sorteando obstáculos con facilidad, siempre en mi persecución. En un momento, un pensamiento frío y calculador surgió en mi mente: tenía que encontrar una manera de perderlo, de usar el terreno a mi favor. Recordé un río que había cruzado días atrás, un posible obstáculo que podría ralentizar a la bestia. Con esta nueva meta, cambié mi dirección, corriendo con todas mis fuerzas hacia el río. Podía sentir el aliento caliente del Jovie en mi nuca, su presencia casi tangible detrás de mí. Cada fibra de mi ser gritaba por el agotamiento, pero el miedo a ser alcanzado me mantenía en movimiento. Finalmente, el río apareció ante mí, sus aguas rápidas y tumultuosas. Sin dudarlo, me lancé al agua, luchando contra la corriente. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver al Jovie detenerse en la orilla. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y en esa mirada vi algo más que un instinto animal, había una inteligencia, una comprensión de la situación. El Jovie rugió con frustración, pero no se aventuró a seguirme a través del río. Permaneció en la orilla, observándome mientras me alejaba nadando. Por fin, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Agotado y temblando, llegué a la otra orilla del río. Me tumbé en la tierra, respirando con dificultad, mi corazón aún latiendo descontroladamente. Sabía que había escapado por poco, que mi vida había colgado de un hilo. Mientras el sol se elevaba en el cielo, marcando el comienzo de un nuevo día, me di cuenta de que mi búsqueda del Jovie había dado un giro inesperado. Ya no era solo una cuestión de descubrimiento, ahora era una lucha por la supervivencia, un juego peligroso de astucia y valor. Y aunque estaba decidido a continuar, sabía que las reglas habían cambiado. El cazador se había convertido en cazado, y cada paso que diera en este bosque sería un baile con la muerte. Después de mi angustiosa huida a través del río, me encontré exhausto, tanto física como mentalmente. El sol estaba alto ya, bañando el bosque en una luz que parecía incongruentemente pacífica después de los eventos de la mañana. Sabía que no podía detenerme, el Jovie podría decidir cruzar el río, o peor aún, encontrar otro camino para alcanzarme. Movido por un instinto de supervivencia, comencé a buscar un lugar para esconderme, para descansar y recuperar fuerzas. No tardé en encontrar una pequeña cueva oculta entre la densa vegetación, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar. Era lo suficientemente espaciosa para albergarme, pero lo suficientemente discreta para pasar desapercibida. Entré en la cueva, sintiendo un alivio momentáneo al estar fuera de la vista directa. La oscuridad interior era un respiro del implacable sol australiano. Me arrastré hacia el fondo, donde la penumbra era más profunda, y me acurruqué contra la fría roca. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes y rasguños, recuerdos de la carrera frenética a través del bosque, y cada respiración era un recordatorio del terror que había experimentado. Mientras me sentaba allí, tratando de calmar mi respiración agitada, los eventos de las últimas horas comenzaron a asentarse en mi mente. Había venido a Australia en busca de una leyenda, un mito, y ahora me enfrentaba a la realidad de una criatura formidable y aterradora. El Jovie era más que un simple objeto de estudio, era un ser vivo, inteligente, y evidentemente, muy peligroso. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido lejano. Congelado en el lugar, agudicé mi oído, intentando discernir si era el Jovie acercándose. Pero no, era el sonido del bosque que volvía a la vida, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas. Por ahora, parecía estar a salvo. Aproveché este momento de calma para reflexionar sobre mi situación. Estaba claro que no podía seguir como antes. Necesitaba ser más cauteloso, más estratégico. Si iba a continuar con mi búsqueda del Jovie, debía hacerlo con un respeto renovado por la criatura y su territorio.
También necesitaba comunicarme con el mundo exterior. Había venido solo, una decisión que ahora lamentaba. Nadie sabía exactamente dónde estaba, ni lo que me había ocurrido. Mi equipo de campaña, con mi teléfono satelital, estaba aún en mi campamento original, al otro lado del río. Volver allí sería arriesgado, pero necesario. Mientras el día daba paso a la noche, me quedé en la cueva, planeando mi próximo movimiento. La oscuridad traía consigo nuevos sonidos, nuevos temores, pero también me proporcionaba un manto de invisibilidad. Si iba a moverme, sería bajo la cobertura de la noche, cuando el Jovie, con suerte, estaría menos alerta. Y así, con la luna alta en el cielo, salí de mi escondite, decidido a recuperar mi equipo y establecer un nuevo plan. La noche en el bosque era un mundo completamente diferente, lleno de sombras y sonidos desconocidos, pero no tenía tiempo para el miedo. Cada paso que daba era medido, cada respiración controlada. Era una carrera contra el tiempo y contra una criatura de pesadilla, pero no estaba listo para rendirme. El criptozoólogo en mí aún ansiaba respuestas, y el ser humano en mí se aferraba a la vida con una determinación férrea. La caza del Jovie continuaba, pero ahora, era una caza en la que ambos éramos cazadores y presas. La noche en el bosque australiano era un velo de sombras y misterios. Mientras me movía cautelosamente hacia mi campamento original, cada hoja que crujía bajo mis pies y cada rama que se movía con el viento me hacían contener el aliento. Era una mezcla de miedo y adrenalina lo que me impulsaba hacia adelante. Llegar al campamento fue un alivio agridulce. Estaba intacto, pero cada objeto me recordaba la vulnerabilidad de mi situación. Recogí mi teléfono satelital, enviando rápidamente mensajes de mi estado y ubicación a algunos colegas y autoridades locales. Sabía que podría no tener otra oportunidad. Con la comunicación establecida, me centré en mi siguiente objetivo: prepararme para lo que venía. Esta no era ya una mera expedición, se había convertido en una lucha por la supervivencia. Decidí que, si iba a enfrentar al Jovie de nuevo, necesitaba estar preparado. Pasé el resto de la noche y el día siguiente preparando trampas y defensas en el área alrededor de mi campamento. Con ramas afiladas y piedras, creé barricadas improvisadas. Mis conocimientos de supervivencia, aprendidos en expediciones anteriores, eran ahora mi mejor arma. También elaboré planes para una posible confrontación. Si el Jovie atacaba, necesitaba poder defenderme y, con suerte, ahuyentarlo. Recogí palos grandes y afilados, piedras de buen tamaño, y cualquier cosa que pudiera usar como arma improvisada. Mientras trabajaba, mi mente repasaba cada encuentro con la criatura. Su fuerza era asombrosa, pero también había notado una inteligencia en sus ojos. Era un adversario formidable, uno que no subestimaría. Con el campamento fortificado, me dediqué a estudiar el terreno. Necesitaba entender mejor el área, identificar rutas de escape y posibles escondites. Cada decisión que tomaba era una mezcla de táctica criptozoológica y pura necesidad de supervivencia. A medida que el sol comenzaba a ponerse, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el Jovie podría aparecer en cualquier momento, y necesitaba estar listo. Me posicioné en un lugar donde tenía una buena visión del área circundante, con mis armas a mano. La espera era agotadora. Saltaba al menor ruido, cada sombra parecía moverse. Pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera. Esta noche, no sería la presa sorprendida, estaría alerta, preparado para luchar. Las horas pasaban lentamente, y la tensión era casi palpable. Sabía que el encuentro con el Jovie era inevitable. Podía sentirlo en el aire, una especie de electricidad que presagiaba la tormenta por venir. Y entonces, con la luna iluminando tenuemente el bosque, escuché el primer sonido que rompió el silencio de la noche, un crujido pesado, como el de una gran bestia moviéndose cautelosamente. Era el Jovie, y estaba cerca. Me levanté, agarrando firmemente mi palo más grande. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Era el momento de enfrentar a la bestia, de enfrentar mi miedo. La caza había comenzado, y esta vez, estaba listo. La noche se había transformado en un escenario de sombras y susurros,
con la luna colgando en el cielo como un testigo silencioso. Mientras esperaba, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para la acción. Sabía que el enfrentamiento con el Jovie era inminente. Los sonidos en el bosque se intensificaron, indicando la aproximación de la criatura. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. Era una mezcla de miedo y determinación lo que me mantenía en pie, palo en mano, ojos escudriñando la oscuridad. Entonces lo vi, una figura imponente emergiendo de entre los árboles. El Jovie se movía con una cautela que hablaba de su inteligencia. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y su presencia era tanto majestuosa como aterradora. Al verme, se detuvo, y por un momento, parecía estar sopesando sus opciones. Ese breve instante de calma fue roto por un rugido ensordecedor que salió de su garganta, llenando el aire con su poder. Con un grito de desafío, activé las trampas que había preparado. Pesadas ramas cayeron, y piedras rodaron hacia la criatura. Pero el Jovie era formidable, y con movimientos rápidos y precisos, evitó las trampas, rompiéndolas con una facilidad que me dejó sin aliento. La situación se había convertido en una lucha directa. Me enfrenté a la bestia con el palo, golpeando con todas mis fuerzas. Cada golpe que asestaba parecía solo enfurecerlo más. El Jovie respondió con golpes poderosos, cada uno capaz de acabar con mi vida si lograba alcanzarme. En ese caos de movimiento y furia, me di cuenta de que la lucha estaba lejos de ser equitativa. La fuerza del Jovie era sobrenatural, y su piel parecía resistir mis golpes. Necesitaba una ventaja, algo que nivelara el campo de batalla. Recordé entonces el río. Si podía llevar al Jovie hacia el agua, quizás la corriente podría ser un aliado. Con esta nueva estrategia en mente, comencé a retroceder, atrayendo a la bestia hacia el río. El Jovie, quizás percibiendo el cambio en mi táctica, se lanzó hacia mí con renovado vigor. Esquivé y corrí, dirigiendo la persecución hacia el río. Cada paso era un cálculo, cada movimiento una danza entre la vida y la muerte. Finalmente, el río estaba a la vista, sus aguas reflejando la luz de la luna. Llegué a la orilla y me giré para enfrentar al Jovie una vez más. La criatura se detuvo en seco, cautelosa ante la presencia del agua. Fue entonces cuando lo ataqué con un último esfuerzo desesperado, empujando con todas mis fuerzas. Hubo un momento de lucha feroz en la orilla, donde cada segundo parecía eterno. Y luego, con un grito triunfal, logré desequilibrar al Jovie, enviándolo al río. La corriente lo tomó rápidamente, arrastrando su enorme cuerpo. El Jovie luchó contra el agua, pero la fuerza del río era demasiado. Vi cómo la criatura era llevada, su figura desapareciendo en la oscuridad del agua. Me desplomé en la orilla, exhausto y herido, pero vivo. El silencio volvió al bosque, roto solo por mi respiración agitada. Había sobrevivido al enfrentamiento, pero sabía que la lucha con el Jovie estaba lejos de terminar. La criatura era resiliente, y temía que volvería. Mientras la luna se deslizaba más bajo en el cielo, me quedé sentado junto al río, contemplando las aguas turbulentas. La batalla de esa noche había sido una victoria, pero la guerra con el Jovie apenas comenzaba. Y yo, un simple criptozoólogo en busca de respuestas, me encontraba en medio de ella. La noche aún envolvía el bosque cuando, exhausto y herido, comencé a alejarme del río. La adrenalina que había alimentado mi desesperada lucha contra el Jovie se disipaba, dejando a su paso un agotamiento abrumador y un dolor agudo en cada músculo y rasguño. A pesar de la incertidumbre sobre el destino del Jovie, sabía que debía poner distancia entre la criatura y yo. Me movía lentamente, apoyándome en los árboles y deteniéndome a menudo para recuperar el aliento. Cada paso era un recordatorio de la brutalidad del enfrentamiento. Mi mente, aunque agotada, no podía dejar de repasar la batalla, preguntándome si realmente había logrado escapar del Jovie o si solo había ganado un breve respiro. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las copas de los árboles, pintando el bosque con tonos de naranja y rosa. La belleza del alba contrastaba con la crudeza de la noche anterior, ofreciendo un momento de paz que parecía casi irreal. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, un rugido lejano, lleno de furia y dolor. El Jovie. Estaba vivo,
por el sonido de su rugido, enfurecido. Un nuevo pánico se apoderó de mí. Aunque había esperado que la criatura sobreviviera, enfrentarla de nuevo en mi estado debilitado era una perspectiva aterradora. Con renovada urgencia, continué mi camino, buscando un lugar donde refugiarme y esconderme. El bosque, ahora iluminado por la luz del día, parecía un laberinto de posibilidades. Finalmente, encontré una densa maraña de arbustos y vegetación que ofrecía un escondite adecuado. Me arrastré dentro, tratando de hacer el menor ruido posible. Desde mi escondite, observé el bosque, escuchando cada sonido, cada movimiento. Pasaron horas, y con cada minuto que el Jovie no aparecía, mi tensión crecía. Sabía que la criatura podría estar al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Mi mente trabajaba frenéticamente, repasando posibles estrategias de escape o defensa. Estaba claro que un enfrentamiento directo no era una opción, necesitaba ser astuto, usar el terreno a mi favor. De repente, un movimiento en la distancia captó mi atención. Era el Jovie, avanzando cautelosamente a través del bosque, olfateando el aire y examinando el suelo. A pesar de su tamaño, se movía con una agilidad sorprendente, cada paso un testimonio de su poder y ferocidad. Me mantuve inmóvil, conteniendo la respiración, mientras observaba a la criatura. Parecía herida, uno de sus brazos colgaba de manera extraña, y su andar era irregular. Pero incluso en su estado debilitado, el Jovie irradiaba una amenaza inconfundible. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través de la maleza. El corazón me latía en la garganta, temiendo que cualquier movimiento pudiera delatar mi posición. Pero luego, como si decidiera que no valía la pena, el Jovie se alejó, desapareciendo entre los árboles. Respiré hondo, aliviado pero consciente de que no estaba a salvo. La criatura aún rondaba, y yo estaba herido y agotado. Necesitaba encontrar ayuda, pero ¿cómo podría hacerlo sin atraer la atención del Jovie? Las horas pasaron, y con ellas, mi determinación se fortalecía. Sabía que debía moverme, buscar una salida de este bosque que se había convertido en un campo de batalla. Con cuidado, salí de mi escondite, decidido a encontrar un camino hacia la seguridad, hacia un lugar donde pudiera curar mis heridas y, quizás, planear mi próximo encuentro con el Jovie. El sol estaba alto ahora, bañando el bosque en luz y sombra. Cada paso era un desafío, pero estaba impulsado por una mezcla de miedo y un deseo indomable de sobrevivir. La caza había terminado por ahora, pero la historia del Jovie y la mía estaban lejos de concluir. El sol se elevaba en el cielo, derramando luz sobre un paisaje que parecía transformado por los eventos de la noche. Con cada paso que daba a través del bosque, mi mente procesaba la dualidad de mi situación. Había sobrevivido a encuentros increíblemente cercanos con el Jovie, pero seguía siendo vulnerable y lejos de la seguridad. Mientras avanzaba, un nuevo sonido empezó a llenar el aire, uno que no pertenecía al bosque, el crujido y estallido de lo que solo podía ser un incendio forestal. Mi corazón se hundió. Los incendios eran comunes en Australia, pero en mi estado debilitado y en un territorio desconocido, se convertían en una amenaza mortal. El humo comenzó a llenar el aire, oscureciendo el cielo y haciendo que cada respiración fuera una lucha. La temperatura subía rápidamente, y el sonido del fuego se intensificaba, un monstruo rugiente que consumía todo a su paso. Con el peligro del incendio acercándose, supe que tenía que moverme rápido. Mi plan inicial de buscar ayuda se vio abruptamente reemplazado por la necesidad de encontrar un escape del fuego. El Jovie, aunque una amenaza formidable, pasó a un segundo plano en mi mente, eclipsado por la urgencia del momento. Corrí, con los pulmones ardiendo y los ojos llorosos por el humo. El bosque que una vez me había parecido un lugar de misterio y aventura ahora era un laberinto de muerte y destrucción. El calor era insoportable, y las llamas se hacían visibles, devorando árboles y arbustos con una voracidad implacable. En medio de mi huida, una figura emergió de entre el humo, el Jovie. La criatura también estaba en fuga, su figura imponente recortada contra las llamas. Por un breve momento, nuestros caminos se cruzaron. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi no solo la ferocidad de un depredador, sino también el miedo y la confusión frente al fuego descontrolado.
El Jovie rugió, un sonido que era a la vez un desafío y un lamento, antes de desaparecer nuevamente en el humo. En ese momento, la línea entre cazador y presa se difuminó, ambos éramos seres vivos luchando por sobrevivir a un desastre natural. Continué corriendo, esquivando llamas y saltando sobre troncos caídos. Mi mente estaba enfocada únicamente en escapar, en encontrar un lugar seguro. Pero el fuego era rápido, implacable, y parecía cerrarse a mi alrededor. Justo cuando pensaba que no había salida, vi a lo lejos una luz diferente, no la del fuego, sino la de luces de emergencia. Con las últimas reservas de energía, corrí hacia ella, saliendo del bosque para encontrarme con un equipo de bomberos que combatían las llamas. Me llevaron rápidamente a un lugar seguro, lejos del alcance del fuego. Mientras me alejaba, miré hacia atrás hacia el bosque en llamas, preguntándome sobre el destino del Jovie. La criatura que había sido mi perseguidor ahora compartía un destino incierto, su hogar consumido por las llamas. En la seguridad y el caos del campamento de emergencia, con el sonido de las sirenas y la vista de las llamas en la distancia, reflexioné sobre mi aventura. Había buscado al Jovie y lo había encontrado, pero a un costo que nunca había imaginado. El bosque, mi campo de batalla y lugar de descubrimiento, ahora era un recuerdo ardiente. Mientras los médicos atendían mis heridas, sabía que mi historia estaba lejos de terminar. El Jovie, la criatura del folclore australiano, seguía siendo un misterio, pero ahora era un misterio envuelto en la tragedia de un desastre natural. Y yo, un simple criptozoólogo en busca de respuestas, había encontrado más preguntas en las llamas de un incendio forestal. Envolviéndome en una manta térmica que me habían proporcionado los rescatistas, observé cómo las llamas consumían el bosque que había sido mi hogar durante las últimas semanas. El humo se elevaba en columnas densas, oscureciendo el cielo y creando un telón de fondo apocalíptico. A pesar del alivio de haber escapado, una profunda tristeza me invadió al pensar en la destrucción de aquel ecosistema y en el incierto destino del Jovie. Los bomberos y los equipos de emergencia trabajaban incansablemente, combatiendo el fuego con una mezcla de determinación y urgencia. A mi alrededor, otros evacuados compartían historias de huidas angustiosas y pérdidas irreparables. Era un caos de emociones y actividad frenética. A pesar de mi agotamiento físico y emocional, mi mente no dejaba de trabajar. Reflexionaba sobre mis encuentros con el Jovie, preguntándome si la criatura habría logrado escapar del voraz incendio. La posibilidad de que el Jovie, una criatura que había desafiado mi comprensión del mundo natural, pudiera haber perecido en las llamas, era un pensamiento que me atormentaba. Con los primeros rayos del amanecer, el alcance del desastre se hizo más evidente. El fuego había arrasado grandes extensiones del bosque, dejando un paisaje desolado y humeante. Los esfuerzos para contener el incendio continuaban, pero la naturaleza indomable del fuego hacía que la batalla fuera desigual. Me encontré con un bombero que se tomó un breve descanso, su rostro marcado por el hollín y el cansancio. Le hablé del Jovie, describiendo la criatura y mis encuentros con ella. El bombero me escuchó con una mezcla de escepticismo e interés, pero admitió que no habían visto ni rastro de tal criatura. Sin embargo, me aseguró que los equipos de rescate de animales estaban en alerta, buscando cualquier signo de vida salvaje afectada por el fuego. A medida que pasaban las horas, la magnitud de mi experiencia empezaba a asentarse en mí. Había enfrentado uno de los desafíos más grandes de mi vida, tanto física como emocionalmente. Las cicatrices que llevaba eran testimonio de una aventura que había cruzado los límites de lo que había considerado posible. La espera se hizo más larga y tensa a medida que continuaban las operaciones de extinción del fuego. Aunque estaba a salvo físicamente, una parte de mí seguía atrapada en aquel bosque en llamas, buscando respuestas en medio de la destrucción. Finalmente, me informaron que era seguro volver a la zona afectada, aunque con extrema precaución. Acompañado por un equipo de rescate, regresé al lugar que una vez había sido mi campamento. El contraste era impactante, donde antes había árboles y una rica vegetación, ahora solo había cenizas y devastación. Caminando entre los restos carbonizados, una profunda melancolía me invadió. Recordé cada paso de mi búsqueda, cada pista que había seguido, cada momento de asombro al descubrir algo nuevo sobre el Jovie. Y ahora, todo eso parecía perdido, consumido por las llamas.
Mientras inspeccionaba la zona, buscando cualquier indicio del Jobbie o de su destino, me di cuenta de que esta experiencia había cambiado mi percepción del mundo natural y de mi lugar en él. La línea entre la leyenda y la realidad se había difuminado, dejándome con más preguntas que respuestas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, un recordatorio de la fuerza destructiva del fuego. En ese momento, supe que mi viaje no había terminado. La historia del Jobbie, y mi búsqueda de comprensión, continuarían, aunque de una manera que nunca había anticipado. En el corazón del bosque devastado, la realidad del desastre me envolvía. El suelo bajo mis pies, cubierto de cenizas y restos carbonizados, crujía con cada paso. El aire todavía olía a humo y a tierra quemada, un recordatorio constante del incendio que había arrasado el lugar. Mientras recorría el área, la esperanza de encontrar alguna señal del Jobbie se desvanecía lentamente, reemplazada por una creciente sensación de pérdida. La tarde avanzaba, y con ella crecía la urgencia de los equipos de rescate por finalizar su trabajo antes de la llegada de la noche. Me uní a ellos en su búsqueda, moviéndome entre los árboles caídos y las zonas aún humeantes. A pesar de mi agotamiento, la necesidad de saber qué había sido del Jobbie me impulsaba a seguir adelante. De repente, uno de los rescatistas llamó mi atención. Habían encontrado algo en un área cercana, algo que creían que debía ver. Con el corazón acelerado, me apresuré a seguirlo, preguntándome si sería alguna pista sobre el Jobbie. Llegamos a un pequeño claro donde, para mi sorpresa, encontramos a un grupo de animales supervivientes. Canguros, koalas y otras especies nativas estaban agrupados, desorientados y claramente afectados por el fuego. Pero no había señales de la criatura. Mientras ayudaba a los rescatistas a cuidar a los animales, no pude evitar sentir una profunda tristeza por la criatura que había perseguido. El Jobbie, con toda su imponencia y misterio, podría haber sido solo otra víctima del incendio. La operación de rescate continuó hasta que el sol comenzó a ponerse. Los animales fueron trasladados a un lugar seguro, donde recibirían el cuidado necesario. Yo, por mi parte, me quedé atrás, mirando el bosque una vez más. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. A lo lejos, entre las sombras que se alargaban con la puesta del sol, vi una figura moverse. Grande, imponente, y claramente herida, pero indudablemente era el Jobbie. La criatura se detuvo en el límite del bosque quemado, mirándome directamente. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, sentí una conexión profunda e inexplicable. No era miedo lo que veía en sus ojos, sino un entendimiento mutuo, una especie de reconocimiento. Luego, con un gruñido bajo, el Jobbie se dio la vuelta y desapareció entre los árboles que aún quedaban en pie. Me quedé allí, en silencio, procesando lo que acababa de suceder. El Jobbie había sobrevivido, a pesar de todo. La criatura del folclore, el ser que había desafiado mi comprensión de la naturaleza, continuaba su existencia, tan misteriosa como siempre. Con la noche cayendo sobre el bosque, me dirigí al campamento de rescate, lleno de una mezcla de alivio y asombro. La experiencia de los últimos días había sido más que una búsqueda criptozoológica, había sido una travesía de supervivencia, descubrimiento y, en última instancia, de respeto mutuo entre especies. Mientras me alejaba, sabía que mi historia con el Jobbie no había terminado. La criatura seguía ahí fuera, en algún lugar en los confines del bosque australiano, un recordatorio viviente de los misterios que aún quedan por descubrir en nuestro mundo. Y yo, un simple ser humano en su búsqueda, había sido cambiado para siempre por esa experiencia. Tras el avistamiento final del Jobbie, me encontré en un estado de introspección profunda. Los días siguientes en el campamento de rescate se convirtieron en un periodo de recuperación física y reflexión mental. Mientras los médicos trataban mis heridas, las imágenes del Jobbie, del fuego y de la destrucción que había presenciado permanecían grabadas en mi mente. El campamento estaba lleno de historias de pérdida y supervivencia. Escuchaba a los rescatistas y a otros evacuados compartir sus experiencias, y cada relato agregaba una nueva capa a mi comprensión del evento catastrófico que nos había unido. A pesar de la diversidad de las historias, había un hilo común: la resiliencia frente a la adversidad y la sorprendente capacidad de la naturaleza y de los seres humanos para perseverar.
Mi tiempo en el campamento también me brindó la oportunidad de reflexionar sobre mi propia travesía. La búsqueda del Jovi había comenzado como una misión criptozoológica impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir lo desconocido. Sin embargo, se había transformado en una experiencia que desafió mis límites físicos y emocionales, y que expandió mi comprensión del mundo natural. Pensaba a menudo en el Jovi. La última mirada que intercambiamos antes de que desapareciera en el bosque había sido un momento de conexión inesperada. Sentí que, a pesar de nuestras diferencias intrínsecas como especies, había un reconocimiento mutuo de nuestra existencia compartida y de las luchas que enfrentábamos. Esa mirada había desmentido todas las narrativas simplistas de monstruos y hombres, en cambio, revelaba una complejidad y una profundidad que iban más allá del entendimiento humano. Con el paso de los días, mi cuerpo comenzó a sanar, pero sabía que las cicatrices emocionales tardarían más en desvanecerse. La experiencia había dejado una marca imborrable en mi ser, cambiando mi percepción de la vida, la naturaleza y mi papel en el estudio de lo desconocido. El día que me dieron el alta del campamento, me sentí lleno de una mezcla de emociones. Había un alivio palpable al saber que pronto regresaría a la civilización, a un mundo familiar y seguro. Sin embargo, también había una sensación de nostalgia y una inquietante sensación de incompletitud. El misterio del Jovi seguía sin resolverse, su existencia un enigma que continuaba desafiando la ciencia y la criptozoología. Mientras me alejaba del campamento, miré hacia atrás, hacia el bosque que aún humeaba en la distancia. A pesar de la devastación, había signos de nueva vida, brotes verdes que surgían entre las cenizas. Era un recordatorio de la resistencia de la naturaleza y de su capacidad para regenerarse y florecer incluso después de la adversidad más severa. A bordo del vehículo que me llevaba de vuelta a la ciudad, las imágenes del bosque, del fuego y del Jovi se entrelazaban en mi mente. Sabía que esta experiencia sería un capítulo crucial en mi vida, un punto de inflexión que definiría mi futuro. La búsqueda del Jovi había terminado, pero mi viaje, mi exploración del mundo natural y de sus misterios, apenas comenzaba. De vuelta en la civilización, me encontré sumergido en una realidad muy diferente a la del bosque australiano. Las calles estaban llenas de la rutina diaria, ajenas a la lucha de vida o muerte que había enfrentado. Sin embargo, el recuerdo del Jovi y la experiencia en el bosque me acompañaban, impregnando cada pensamiento y acción. Decidido a compartir mi historia y las pruebas de la existencia del Jovi, me puse en contacto con varias organizaciones científicas y medios de comunicación. Presenté mis fotografías, mis notas y el relato detallado de mis encuentros con la criatura. Esperaba que mi historia generara interés, quizás incluso una investigación más profunda por parte de expertos en criptozoología y biología. Sin embargo, la respuesta que recibí fue inesperadamente fría y escéptica. Las autoridades científicas y los medios trataron mis afirmaciones con duda, y en algunos casos, con abierto escepticismo. Las fotos que había tomado eran desestimadas como inconclusas o demasiado borrosas para ser consideradas pruebas definitivas. Mis relatos eran atribuidos a la tensión emocional y al estrés vividos durante el incendio forestal. Lo más desconcertante de todo fue la reacción de las autoridades gubernamentales. En lugar de la curiosidad o el interés que esperaba, me encontré con una actitud evasiva, y en ciertos casos, con una clara intención de silenciar mi historia. Las pocas veces que logré hablar con funcionarios, sus respuestas eran vagas, insinuando que mi experiencia en el bosque no era más que el resultado del trauma y la confusión. Comencé a sentir una creciente frustración. No solo luchaba contra la incredulidad generalizada, sino también contra una aparente barrera de silencio impuesta por aquellos en el poder. ¿Por qué no había interés en investigar más a fondo? ¿Qué estaban tratando de ocultar o de evitar? En mi búsqueda de respuestas, me encontré con otros investigadores y aficionados a la criptozoología que habían enfrentado respuestas similares de las autoridades al presentar sus propios descubrimientos. Compartimos historias y teorías, y aunque algunos eran claramente más fanáticos que científicos, no pude evitar sentir que todos estábamos siendo ignorados o silenciados deliberadamente. Esta falta de reconocimiento y la aparente censura solo sirvieron para fortalecer mi determinación. Comencé a documentar cada conversación, cada rechazo, cada intento de desacreditar mi historia.
Si las autoridades no estaban dispuestas a investigar, yo mismo lo haría, buscando la verdad no solo sobre el Jovie, sino también sobre el motivo de este muro de silencio. Empecé a planificar mi regreso al bosque australiano, esta vez más preparado y decidido a encontrar pruebas irrefutables. Sabía que el camino sería difícil, posiblemente incluso peligroso, dada la aparente resistencia a mi búsqueda. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad, de validar mi experiencia y de revelar la existencia del Jovie al mundo, era una fuerza impulsora que no podía ignorar. Mientras me preparaba para esta nueva expedición, no podía evitar sentirme como un personaje de una novela de conspiraciones, luchando contra fuerzas oscuras y ocultas. Pero la realidad era que tenía una misión, un propósito impulsado por la curiosidad, la pasión por la ciencia y una necesidad profunda de entender los misterios de nuestro mundo. El Jovie, más que una simple criatura criptozoológica, se había convertido en un símbolo de esta búsqueda, de esta lucha por la verdad. De pie en mi estudio, rodeado de mapas, notas y fotografías de mi expedición, sentía una mezcla de determinación y melancolía. El rechazo y la censura que había enfrentado no habían mermado mi resolución, pero habían dejado una sombra de frustración y desilusión. A pesar de esto, estaba preparando mi regreso al bosque australiano, un retorno a la búsqueda del Jovie, a la lucha por la verdad. Mis días estaban llenos de preparativos, revisión de equipo, planificación de rutas y establecimiento de contactos con otros investigadores que compartían mi interés en criaturas criptozoológicas. Cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo, pero también me recordaba los obstáculos que enfrentaría. La noche antes de mi partida, me senté a reflexionar sobre todo lo que había experimentado. La imagen del Jovie, imponente y misteriosa, dominaba mis pensamientos. La criatura había desafiado mi entendimiento del mundo natural y había abierto un abismo de preguntas sin respuesta. Mi encuentro con ella había sido más que una simple observación criptozoológica, había sido un enfrentamiento con lo desconocido, un desafío a las fronteras de la ciencia y la comprensión humana. Pensé en el incendio forestal, en la destrucción y el renacimiento que había presenciado. La naturaleza, en toda su brutalidad y belleza, se había revelado de formas que nunca había imaginado. Y en medio de todo esto, estaba el Jovie, una criatura que encarnaba el misterio y la resistencia de la vida salvaje. Mientras empacaba mis últimos artículos, sabía que esta expedición sería diferente. No solo estaba buscando al Jovie, sino también enfrentando un sistema que parecía empeñado en silenciar mi descubrimiento. La lucha por la verdad se había vuelto tan importante como la búsqueda misma. Al amanecer, con mi equipo listo y mi mente preparada, salí hacia el aeropuerto. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la aventura y los desafíos que me esperaban. Sentía una extraña sensación de ser un extraño en mi propio hogar, un explorador en un mundo que ya no veía con los mismos ojos. El vuelo hacia Australia fue un tiempo de introspección. Recordé cada detalle de mis encuentros con el Jovie, cada sonido y movimiento de la criatura. Estaba decidido a capturar pruebas irrefutables de su existencia, a llevar la verdad a la luz, a pesar de los intentos de desacreditar mi historia. Aterricé en Australia con una sensación de volver a un lugar conocido, pero también a un territorio de incertidumbres y peligros. El bosque me esperaba, un vasto escenario de misterios y descubrimientos. Mientras me dirigía hacia el corazón del bosque, sentía que esta era mi verdadera vocación, explorar lo desconocido, enfrentar desafíos inimaginables y buscar respuestas en los rincones más remotos de nuestro mundo. El Jovie, más que una criatura mitológica, era un símbolo de esta búsqueda incansable. Y así, con cada paso en el bosque, escribía un nuevo capítulo en mi historia personal, en la historia de la criptozoología, en la eterna búsqueda humana por entender lo desconocido. Era una travesía que iba más allá de la ciencia, una aventura en los confines de la realidad y el misterio, y yo era su cronista, decidido a contarla al mundo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.